En el corazón palpitante de Madrid, en el elegante barrio de Salamanca, donde el invierno teje un velo de fría sofisticación sobre las calles, se encuentra el restaurante El Espejo del Alma. Su salón principal es una obra de arte en sí mismo, un testimonio de la opulencia silenciosa. Lámparas de araña de cristal cuelgan del alto techo como constelaciones congeladas, derramando una luz dorada y difusa sobre las mesas impecablemente puestas. Cada detalle, desde los arreglos florales minimalistas hasta el brillo pulido de los cubiertos de plata, susurra una promesa de exclusividad. Al fondo, un pianista de smoking interpreta piezas clásicas con una precisión que roza la indiferencia, su música sirviendo menos como entretenimiento y más como una capa adicional en el rico tapiz del lujo, una banda sonora para el poder. Las mesas están ocupadas por figuras que parecen haber sido esculpidas en éxito y privilegio. Ejecutivos de renombre, socialites cuyos nombres frecuentan las columnas, sociales y turistas adinerados que buscan en la ciudad una experiencia que el dinero supuestamente puede comprar. Las conversaciones son contenidas, las risas son medidas y las sonrisas a menudo no llegan a los ojos. Hay una frialdad palpable en el aire, un contraste flagrante entre la ostentación visible y una desconexión emocional que impregna el ambiente. Cada gesto es calculado, cada palabra es pesada, como si todos estuvieran representando un papel en un gran teatro de prosperidad, temerosos de que una nota fuera de tono pudiera romper el hechizo. Tras bastidores, sin embargo, late una realidad completamente diferente. Lejos de las miradas de los clientes, en el ajetreo de la cocina y en los pasillos de servicio, el calor humano florece en medio del agotamiento. El equipo, un mosaico de vidas y sueños, se mueve en una coreografía apresurada y silenciosa. Aquí, el sonido dominante no es el del piano, sino el del trabajo arduo. El tintineo de los platos, las órdenes, susurradas, el vapor que sube de las ollas. Es un mundo de esfuerzo invisible, el motor que alimenta la serena perfección del salón principal, una dicotomía viva entre la apariencia y la esencia, el servicio y el servido. Sentado solo en una mesa privilegiada con vistas a la calle iluminada, se encuentra Alejandro Valverde. A sus 42 años es el arquetipo del éxito madrileño, un inversor multimillonario con un imperio que se extiende desde el sector inmobiliario hasta la tecnología de punta. Su nombre es sinónimo de poder e influencia. Viste un traje azul marino hecho a medida que se ajusta a su cuerpo como una segunda piel, y en su muñeca, un reloj suizo discreto, pero inconfundiblemente caro, marca un tiempo que parece pertenecerle. Su cabello oscuro está impecablemente peinado, y su postura es rígida, la de un hombre que comanda salas de juntas y destinos financieros con la misma autoridad inquebrantable. Su mirada, sin embargo, revela una historia diferente a la que su atuendo sugiere. Es una mirada calculadora, entrenada para detectar fallos y oportunidades, pero que actualmente deambula por el salón con una pátina de vacío. Su expresión es una máscara de control, casi impenetrable. Una sonrisa es un suceso raro, y cuando surge, es protocolaria, un gesto social desprovisto de calidez. Por fuera, Alejandro proyecta una imagen de seguridad absoluta, de un hombre que ha conquistado todo lo que deseaba, pero esa es solo la fachada de una fortaleza cuidadosamente construida a lo largo de años de batallas corporativas y sacrificios personales. Por dentro, una soledad profunda y un cinismo amargo se han apoderado de él. Carga con un cansancio existencial, la sensación de haberlo visto todo, probado todo y al final no haber sido verdaderamente tocado por nada. El mundo para él ha perdido la capacidad de sorprender, de emocionar. Las victorias en los negocios ya no traen la misma euforia. Los lujos que lo rodean parecen meros accesorios en un escenario, donde él representa el papel principal para una audiencia que en el fondo desprecia. Cree firmemente que la emoción es una debilidad, una vulnerabilidad que el mundo de los negocios no perdona, una lección aprendida a costa de antiguos dolores. Moviéndose entre las mesas con una gracia que desmiente el cansancio en sus hombros está Lucía Morales. A sus 24 años es una de las camareras del restaurante, una figura casi invisible en el gran esquema de aquel lugar. Su uniforme sencillo, con un dobladillo discretamente descosido que nunca tiene tiempo de arreglar, contrasta vívidamente con la alta costura de los clientes. El cabello, recogido apresuradamente en un moño, deja escapar algunos mechones rebeldes que enmarcan un rostro marcado por la determinación. Sus ojos marrones, grandes y expresivos, son su rasgo más distintivo, ventanas a un alma que aún no se ha rendido al cinismo. Lucía vive una doble vida. Durante el día y en muchas noches sirve a la élite de Madrid, soportando turnos dobles para pagar sus cuentas.
Pero cuando se quita el uniforme, es una estudiante de música en la prestigiosa Universidad Complutense, soñando con transformar su pasión en profesión. Su modesto salario no solo sirve para financiar sus estudios, también ayuda a costear el tratamiento de su abuela enferma, la única familia que le queda. Vive en una pequeña habitación alquilada en las afueras de Vallecas, a un mundo de distancia del glamour de Salamanca. Sus manos, aunque jóvenes, llevan las pequeñas marcas del trabajo incesante, callos sutiles que cuentan una historia de resiliencia. Alrededor de su cuello, escondido bajo el cuello del uniforme, lleva un collar barato con un pequeño colgante en forma de clave de sol. Es su talismán, un recordatorio constante de su verdadero yo, de su verdadera vocación. Es un símbolo de la esperanza que nutre en su pecho, la creencia inquebrantable de que el arte, especialmente la música, posee el poder de trascender las barreras sociales y tocar lo más profundo del ser humano. Su historia está marcada por pérdidas y por la ausencia. El padre, una figura fantasma en su vida. La madre, un recuerdo agridulce fallecida hace años. Su abuela es su puerto seguro, su ancla en este mundo. Frecuentemente Lucía sufre en silencio con los comentarios condescendientes de clientes que la ven como parte del mobiliario e incluso de algunos compañeros que envidian su actitud digna. Ella absorbe cada pequeña humillación, cada mirada de desdén y las transforma en combustible para su determinación. A pesar del desgaste físico y emocional, Lucía mantiene una amabilidad genuina y un humor ligero. Encuentra belleza en los pequeños detalles, en la forma en que la luz se refleja en una copa de vino, en la melodía melancólica que toca el pianista, en las historias no contadas que imagina para cada cliente. Siempre lleva consigo un pequeño cuaderno de notas, donde, en los raros momentos de pausa, anota arreglos, fragmentos de melodías y observaciones sobre cómo la música podría transformar la atmósfera de cualquier ambiente. Es su diario secreto de sueños. Aquella noche de invierno, los mundos de Alejandro y Lucía estaban a punto de colisionar de una forma que ninguno de los dos podría prever. Él, inmerso en su vacío dorado, un rey en su castillo de indiferencia. Ella, una trabajadora incansable, guardiana de una esperanza feroz y de una sensibilidad que el mundo del lujo intentaba a toda costa apagar. El escenario estaba preparado para un encuentro que no sería sobre negocios o estatus, sino sobre la esencia cruda de la humanidad. La atmósfera en El espejo del alma seguía siendo la misma, una calma de privilegio y formalidad. Pero bajo la superficie pulida, una corriente de descontento agitaba el alma de Alejandro Valverde. Se sentía prisionero de su propia vida, aburrido de la previsibilidad de todo. La comida era excelente, el vino era exquisito, el servicio era impecable, pero todo parecía desprovisto de alma, de vida, de sorpresa. Era la repetición de un guión que se sabía de memoria. La historia de Alejandro y Lucía apenas está comenzando, una chispa a punto de encenderse en la fría noche madrileña. Y mientras te preparas para presenciar este encuentro improbable, nos gustaría saber desde dónde nos estás viendo. Deja en los comentarios tu ciudad y la hora en que estás viendo este video. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un segundo de este viaje emocional y transformador. Queremos sentir que estamos todos juntos, compartiendo esta experiencia, sin importar en qué parte del mundo estemos. El tedio de Alejandro era una criatura viva, una niebla fría que emanaba de él y parecía enfriar el aire a su alrededor. Probó el plato que le habían servido, una aclamada creación del chef, pero su paladar solo registró texturas y temperaturas, no sabor. Era comida, no una experiencia. Tomó un sorbo del vino caro, pero el líquido descendió por su garganta sin dejar rastro de placer. Solo una nota de roble y alcohol. Todo era técnicamente perfecto, pero emocionalmente estéril, un reflejo exacto de su propia existencia. Sus ojos recorrieron el salón una vez más, deteniéndose en los rostros de los otros clientes. Solo veía máscaras de complacencia, personas fingiendo que aquella noche era memorable. Una frustración amarga comenzó a bullir en su pecho. Una rabia no contra alguien, sino contra todo. Rabia por la previsibilidad, por la falta de autenticidad, por el guión social que todos seguían sin cuestionar. Se sentía como el único miembro de la audiencia consciente de que estaba asistiendo a una obra de teatro mal ensayada, y su paciencia había llegado al límite. En un impulso de desprecio por toda aquella puesta en escena, se inclinó ligeramente hacia adelante y sus palabras cortaron el murmullo ambiental con la precisión de un bisturí. «Nadie», dijo, su voz no alta pero cargada de una intensidad que la hizo viajar. «Ya nada en este mundo me impresiona. La po.
declaración quedó flotando en el aire como humo, capturando la atención de las mesas más cercanas. Una pareja de empresarios interrumpió su conversación intercambiando una mirada de sorpresa. Una socialité levantó una ceja perfectamente arqueada, su sonrisa congelada. El sonido del piano pareció por un instante vacilar. A Alejandro no le importó. De hecho, saboreó la pequeña perturbación que había causado. Era lo único genuino que había sentido esa noche, el poder de romper la monotonía con el peso de su descontento. Se recostó en la silla, un rey observando el efecto de su proclamación sobre sus súbditos desinteresantes. Fue en ese preciso instante de tensión suspendida que Lucía se acercó a su mesa. Había oído la declaración desde lejos, mientras recogía una botella de agua para otro cliente, y las palabras resonaron en ella, no como arrogancia, sino como un grito de dolor disfrazado. Sintió una punzada de compasión por aquel hombre que, rodeado de tanto lujo, parecía tan profundamente pobre de espíritu. Con su bandeja en equilibrio se acercó para servir el agua, manteniendo su expresión neutra y profesional, como había sido entrenada para hacer. Su movimiento era fluido y silencioso, la personificación del servicio invisible. Alejandro levantó los ojos hacia ella. No la vio como Lucía, la estudiante de música, la nieta dedicada. Vio un uniforme, un símbolo de toda la industria de servicios que él consideraba servil y sin imaginación. Ella era solo una pieza más, en el engranaje de aquella noche monótona. Un destello de crueldad brilló en sus ojos, un deseo de poner a prueba los límites de aquella fachada de profesionalismo. Quería demostrarse a sí mismo que todo, incluso la dignidad humana, era predecible. Con una sonrisa de burla jugando en sus labios, la miró directamente, su tono desafiante y ligeramente despectivo. «Usted», dijo él, la palabra saliendo cargada de un peso clasista. «Le doy 1 minuto, 60 segundos para impresionarme». La frase cayó en la quietud como una piedra en un lago. No era una petición, era una orden humillante, un gesto de poder puro y gratuito. La estaba convirtiendo en un espectáculo para su propio entretenimiento aburrido. Su postura relajada en la silla, el brillo en sus ojos, todo indicaba que esperaba que ella tartamudeara, que se disculpara, que quizás incluso llorara. Quería verla fracasar, para confirmar su cínica visión del mundo de que no había nada extraordinario en personas como ella. Un silencio incómodo se instaló alrededor de la mesa. La pareja de empresarios ahora miraba abiertamente, sus rostros una mezcla de curiosidad e incomodidad. El maître, al otro lado del salón, se puso rígido, su instinto gritándole que interviniera, pero el estatus de Alejandro Valverde lo paralizó. Algunos miembros del equipo, que observaban desde lejos, sintieron una oleada de rabia impotente en nombre de su colega. Era una humillación pública, un ejercicio de poder de un hombre rico contra una joven, trabajadora, y la injusticia era palpable. El aire se volvió denso, cargado con el peso de aquella afrenta. Lucía sintió el impacto de las palabras como un golpe físico. El calor le subió al rostro, una ola de vergüenza y furia luchando en su interior. Su primer instinto fue encogerse, bajar la mirada, murmurar una disculpa y retirarse lo más rápido posible. Era lo que se esperaba de ella. Era la respuesta segura, la que no le costaría el empleo. Por una fracción de segundo, el miedo venció. El omité, miedo del alquiler, de la matrícula de la universidad, de las facturas del tratamiento de su abuela. Su mente le gritaba que retrocediera, pero entonces algo cambió. Mientras miraba a aquel hombre, al vacío en sus ojos, su compasión inicial regresó, ahora mezclada con una nueva y feroz determinación. Vio más allá del multimillonario arrogante. Vio a un hombre perdido, un hombre suplicando sentir algo, cualquier cosa, aunque lo hiciera de la manera más cruel posible. Su pasión por la música, su creencia en el poder del arte para sanar y conectar, se encendió dentro de ella como una llama desafiante. Ella no sería su víctima, no validaría su cinismo, respondería, pero no con palabras, respondería con su arte. Respiró hondo, una inhalación lenta y deliberada que calmó su corazón acelerado. Levantó la barbilla y por primera vez esa noche, alguien miró a Alejandro Valverde sin miedo ni admiración, sino con una claridad penetrante. No le ofreció una sonrisa servil ni una expresión de desafío. Su rostro era un lienzo de serenidad y concentración. Hizo un ligero, casi imperceptible, asentimiento de cabeza. Una aceptación. El desafío había sido lanzado y contra todas las expectativas ella lo había aceptado. El juego de él, las reglas de ella. Su mente entró en un estado de flujo, un torbellino de cálculos rápidos y asociaciones creativas. El pianista tocaba un adagio de Bach, una pieza de una belleza matemática y melancólica. Era hermoso,
pero no era la herramienta adecuada para el trabajo. Necesitaba algo personal, algo que pudiera penetrar la armadura de Alejandro. Su memoria voló a un artículo que había leído hacía meses para un trabajo de la universidad sobre el impacto cultural de grandes familias empresariales españolas. El artículo mencionaba a los Valverde. Recordaba un detalle específico, casi perdido entre cifras y logros financieros. La madre de Alejandro, fallecida hacía mucho tiempo, había sido una prometedora pianista de concierto que abandonó su carrera. El artículo citaba una de sus piezas favoritas, una antigua nana española que le tocaba a su hijo pequeño. El nombre de la canción brilló en su mente como un faro. Era un riesgo, una apuesta enorme basada en un fragmento de investigación, pero su instinto le decía que era el camino correcto. Lucía se dio la vuelta y caminó con un propósito que sorprendió a todos los que la observaban. No se dirigió a la cocina ni a su puesto. Caminó directamente hacia el maître, el hombre cuya autoridad estaba a punto de desafiar. El maître, un hombre llamado Javier, la observó acercarse con una expresión de alarma y desaprobación. Se preparaba para reprenderla severamente por siquiera considerar involucrarse con el capricho del señor Valverde. «Javier, por favor, confía en mí», susurró ella, su voz baja, pero firme, sin una pizca de vacilación. «Necesito su permiso por 30 segundos, no para mí, sino para la reputación de la casa». Su confianza era tan desarmante, su seriedad tan profunda, que Javier se quedó momentáneamente sin palabras. Vio en sus ojos no la insubordinación de una empleada, sino la convicción de un artista. En contra de su buen juicio, asintió rígidamente con la cabeza, un gesto minúsculo que le concedió lo que ella había pedido. Con el permiso tácito del maître, su primer movimiento fue hacia una fila de velas decorativas que flanqueaban la pared cerca de la mesa de Alejandro. Con un gesto rápido y elegante, no las apagó, sino que usó un pequeño apagavelas de plata de una mesa de servicio para extinguir 2 de cada 3 llamas. La luz en el rincón de Alejandro disminuyó instantáneamente, pasando de la iluminación general del restaurante a un brillo más íntimo y enfocado. Su mesa se convirtió en una pequeña isla de penumbra y calidez en medio del océano de luz fría. Su siguiente paso fue hacia el piano. Se acercó al pianista discretamente por un lado para no perturbar su concentración. Se inclinó y susurró el nombre de la nana española. El pianista, un profesional experimentado, la miró con sorpresa. Luego al maître, que le dio otro asentimiento casi invisible. Sin fallar una nota, concluyó la frase musical del adagio de Bach y tras una pausa de un segundo, sus dedos comenzaron a tejer la melodía simple e inquietantemente familiar de la nana. Mientras la nueva melodía comenzaba a llenar el salón, Lucía se volvió a su estación de servicio. Cogió una servilleta de lino limpia e inmaculada y un bolígrafo que guardaba en el bolsillo de su delantal. Su mano no tembló. Con una caligrafía fluida y elegante, que hablaba de horas de estudio y práctica, escribió una única frase en el centro de la servilleta. Era otro recuerdo de su investigación sobre la familia Valverde, una cita famosa del padre de Alejandro, un hombre conocido por su dureza, extraída de una rara entrevista. La frase era: «El mayor desafío no es construir imperios, sino encontrar la belleza en el silencio que dejan atrás». Era un arma perfecta, una frase de su padre, el arquitecto de su fortuna y quizás de su dolor, que hablaba directamente al vacío que él sentía. Era un eco del pasado, una verdad que él probablemente había olvidado o enterrado bajo capas de éxito y cinismo. En su camino de vuelta a la mesa, sus ojos captaron un detalle fortuito, un regalo del azar. Del masivo arreglo floral en el centro del salón, una única rosa blanca había caído al suelo, su tallo perfectamente intacto, sus pétalos inmaculados. Se inclinó con gracia y la recogió. No era parte de su plan original, pero parecía destinada, la pieza final de su rompecabezas emocional. La rosa simbolizaba la pureza, el recuerdo, quizás incluso la paz. Llegó a la mesa de Alejandro en el exacto momento en que la melodía de la nana alcanzaba su estribillo más conmovedor. Él estaba inmóvil, su cuerpo tenso, sus ojos fijos en el vacío. Ya había reconocido la música, y su confusión era visible. Lucía se movió con la precisión de una cirujana. Colocó la servilleta de lino doblada junto a su copa de vino, con la caligrafía hacia arriba. Luego, posó la rosa blanca junto a su plato, el blanco puro contrastando con el mantel oscuro. La composición visual era minimalista, pero poderosa. La luz suave de las velas, la rosa solitaria, la nota escrita a mano. Todo armonizaba con la música que flotaba en el aire. Era una escena sacada de una película, una pintura viva creada en menos de un minuto. No había dicho una sola palabra. Su respuesta fue una sinfonía de gestos, símbolos y recuerdos. No intentó impresionarlo con grandiosidad, sino con precisión,
con una empatía que era casi aterradora en su exactitud. El tiempo pareció ralentizarse. Los 45 segundos habían pasado. Lucía dio un paso atrás, retrocediendo hacia la sombra, sus manos cruzadas al frente, su postura de nuevo la de una empleada a la espera. Pero algo fundamental había cambiado. El poder en el salón se había desplazado. Ya no emanaba del multimillonario en la silla, sino de la joven mujer que permanecía en silencio, observando el efecto de su obra. Alejandro permaneció congelado. La melodía de la nana no era solo una canción, era un fantasma. Era la melodía que su madre le tocaba cada noche, antes de que el sueño lo venciera. Era el sonido de la seguridad, del amor incondicional, de un tiempo antes de que el mundo le enseñara a ser duro, a ser impenetrable. Era un sonido que no había oído en más de 30 años. Un sonido que creía haber olvidado para siempre. Sus ojos, casi por voluntad propia, bajaron hacia la servilleta. Vio la caligrafía elegante y luego leyó las palabras de su padre. Palabras que en su juventud había descartado como sentimentalismo, pero que ahora, en ese contexto, con la música de su madre envolviéndolo, lo golpearon con la fuerza de una revelación. La belleza en el silencio. Era exactamente lo que había perdido, lo que había sacrificado en el altar del éxito. La máscara de Alejandro Valverde, forjada en décadas de control y represión emocional, se resquebrajó. Apareció una fina fisura y luego otra. Su rígida postura se desmoronó ligeramente. La dureza en sus ojos se disolvió, reemplazada por una vulnerabilidad impactante. Su barbilla tembló casi imperceptiblemente. Su respiración se quedó atrapada en la garganta. Ya no era el inversor multimillonario, el titán de la industria. En ese momento, bajo la suave luz de las velas, era solo un niño escuchando la canción de su madre. El hielo que envolvía su corazón desde 1900 hacía años comenzó a derretirse. No con un estruendo, sino con un goteo silencioso y doloroso. Una ola de emociones que había suprimido durante tanto tiempo, tristeza, anhelo, arrepentimiento, amenazó con desbordarse. Se sentía completamente expuesto, desarmado. Esta joven, esta empleada a la que había intentado humillar, no solo lo había impresionado, lo había descifrado. Había mirado a través de sus defensas y tocado directamente su alma herida. La burla desapareció de su rostro, reemplazada por una expresión de asombro absoluto. Su boca se entreabrió ligeramente, pero no salió ninguna palabra. ¿Cómo? ¿Cómo podía saberlo? ¿Cómo pudo haber orquestado aquel ataque tan preciso a su pasado, a su yo más secreto? La pregunta resonaba en su mente, ahogando todo lo demás. Levantó lentamente los ojos y su mirada se encontró con la de Lucía, que lo observaba calmadamente desde su posición. En la mirada de ella no vio triunfo ni arrogancia. Vio comprensión, vio una especie de tristeza, gentil, como si ella supiera exactamente el dolor que acababa de desenterrar. Y esa ausencia de juicio fue lo más desconcertante de todo. La humillación que había intentado infligirle había rebotado y lo había golpeado con una fuerza 100 veces mayor. Pero no era una humillación de orgullo herido, era la humillación de reconocerse a sí mismo, de ser forzado a encarar su propio vacío. El conflicto interno en Alejandro era una tormenta. Su mente lógica y calculadora luchaba por procesar lo que había sucedido. ¿Era una coincidencia? ¿Una manipulación brillante? Pero su corazón, un órgano que apenas consultaba, conocía la verdad. Aquello había sido un acto de empatía radical, una demostración de inteligencia emocional que nunca antes había encontrado. El desafío que había lanzado con tanto desdén se había transformado en un espejo y no le gustaba lo que veía reflejado. El pianista terminó la melodía y las últimas notas flotaron en el profundo silencio que se había instalado en la sección del restaurante de Alejandro. El mundo exterior, las otras mesas, las conversaciones, todo se desvaneció. Solo quedaban él, una joven empleada, una rosa blanca y el eco de una nana. El incidente había ocurrido, el conflicto se había establecido. No entre un hombre y una mujer, sino entre un hombre y su propia alma dormida, ahora rudamente despertada. La arrogancia de Alejandro había dado paso a una curiosidad abrumadora. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué más veía ella cuando lo miraba? Por primera vez en años sentía algo nuevo, algo que no podía categorizar o controlar. Una mezcla de vergüenza, admiración y un deseo desesperado de entender. Su minuto había terminado, pero el impacto de ese minuto duraría el resto de su vida. La tensión en el aire no se disipó, sino que cambió de naturaleza. Ya no era la tensión de la humillación, sino la tensión de la revelación. Todos los que presenciaron la escena sintieron que habían presenciado algo extraordinario, aunque no comprendieran totalmente el qué.
Vieron a un gigante ser sacudido no por la fuerza o el poder, sino por un gesto de belleza y perspicacia. El cinismo de Alejandro había sido desafiado y por ahora derrotado. Continuó mirando a Lucía y su mente, generalmente tan rápida y decisiva, estaba en blanco. Todas sus respuestas habituales, rabia, desdén, indiferencia, eran inútiles. Eran las herramientas de un juego diferente, un juego que se dio cuenta de que ya no estaba jugando. Lucía, con su simplicidad y su coraje silencioso, había cambiado las reglas. El conflicto no se resolvería con dinero o poder, sino con algo mucho más aterrador para él: la vulnerabilidad. El mundo de Alejandro Valverde, antes un universo predecible y gris, acababa de ser invadido por un color inesperado. Un color que no veía desde hacía mucho tiempo. El color de la emoción humana genuina. Y no sabía si quería huir de ella o sumergirse de cabeza en ella. El incidente había terminado, pero la verdadera historia, la historia de su transformación, apenas estaba comenzando. Alejandro observó a Lucía y el silencio que se extendió entre ellos era más elocuente que cualquier conversación que hubiera tenido en años. Su mente, un laberinto de estrategias y números, estaba extrañamente quieta. Se sentía como si lo hubieran reiniciado, sus circuitos emocionales largamente dormidos, recibiendo un choque inesperado. Finalmente encontró su voz, pero sonó diferente a sus propios oídos, despojada de su armadura de arrogancia. ¿Cómo?, preguntó él, la palabra un susurro cargado de genuina perplejidad. ¿Cómo sabía todo eso? Lucía mantuvo su mirada tranquila, su postura humilde pero digna. Yo no lo sabía todo, respondió ella con sencillez. Solo observo a la gente y escucho la música. A veces lo que más nos impresiona no es lo grandioso o nuevo, sino lo que es sincero y preciso, lo que nos recuerda quiénes somos. Su respuesta era tan carente de artificios, tan directa, que desarmó por completo la sospecha de Alejandro. No había manipulación allí, solo una inteligencia emocional pura y abrumadora. Una nueva idea, un impulso que no provenía de su mente calculadora, sino de un lugar más profundo y hambriento, tomó forma. No quería que esa sensación, esa chispa de vida se extinguiera. Quería más. Hágalo de nuevo, dijo él, inclinándose hacia adelante, su intensidad ahora no de desafío, sino de súplica. Quiero que cree una experiencia completa para esta mesa, una secuencia de maridaje, iluminación y música, guiada no por el menú, sino por la historia de este lugar, por el alma de esta ciudad. Quiero sentir algo auténtico de nuevo. Se sorprendió de sus propias palabras. Le estaba pidiendo a una camarera que fuera su guía emocional, la curadora de su noche. Estaba cediendo el control, algo que nunca hacía. El motivo era claro y aterrador para él. Por primera vez en mucho tiempo, alguien lo había visto no como el multimillonario Valverde, un extracto bancario andante, sino como un hombre con recuerdos, con dolores, con una historia, y estaba desesperado por verse a través de esos ojos durante más tiempo. Lucía consideró la petición. Era una oportunidad extraordinaria, la materialización de sus sueños más secretos escritos en su pequeño cuaderno. Pero también era pragmática. Tenía un trabajo que hacer, responsabilidades que no podían dejarse de lado. Acepto, dijo ella, su voz firme, pero con dos condiciones. Primero, no puedo descuidar mis otras tareas ni las otras mesas. Segundo, todo debe hacerse de forma discreta, sin perturbar la experiencia de los demás clientes. Esto no es un espectáculo. Alejandro asintió, un respeto a regañadientes creciendo en su interior. La integridad de ella, su negativa a autopromocionarse, era aún más impresionante que su gesto inicial. De acuerdo, dijo él. Con un gesto llamó al maître, Javier, que se acercó con una expresión de ansiedad mal disimulada. Alejandro le explicó la situación de forma concisa, no como una petición, sino como una decisión. La señorita Morales supervisará una experiencia especial para mi mesa esta noche. Dele lo que necesite. Javier miró de Alejandro a Lucía, su cerebro intentando procesar la inversión de roles. ¿Un multimillonario recibiendo órdenes de curaduría de una de sus empleadas? Era impensable. Sin embargo, la perspectiva de complacer a un cliente del calibre de Valverde y la posibilidad de que esto se convirtiera en algo único para el restaurante superó su aprensión. Asintió, aunque su expresión permaneció tensa. Sentía que estaba caminando sobre una cuerda floja sobre un abismo. Mientras Lucía se alejaba para comenzar su trabajo, las primeras olas de conflicto externo comenzaron a formarse. En la mesa de al lado, un cliente influyente, un industrial conocido por su conservadurismo, murmuró a su esposa: «¡Qué ridículo! La camarera ahora se cree artista. ¿A dónde vamos a parar?». Sus palabras, aunque susurradas, eran venenosas y su desdén era palpable en el aire.
Mismo tiempo, cerca de la estación de servicio, una colega de Lucía, llamada Sofía, observaba todo con una mirada de pura envidia. Sofía era ambiciosa y le resentía la atención que Lucía estaba recibiendo. Veía aquello no como un acto de talento, sino como un truco de suerte, una forma de hacerse notar y congraciarse con un cliente rico. Se está pasando de la raya, siseó Sofía a otro empleado. Javier no debería permitir esto. Nos va a hacer quedar mal a todos. Lucía sentía estas miradas y oía los fragmentos de los susurros. Booth no permitió que la afectaran. Tenía una misión. Su primer momento sensorial se centraría en el aperitivo. No quería simplemente elegir una canción, quería tejer una narrativa. Su mente voló por sus clases de historia de la música española. La llegada a Madrid, la energía vibrante de la capital, la mezcla de lo antiguo y lo nuevo. Fue hacia el pianista. «Maestro», dijo ella con respeto, «¿podría tocar Asturias Leyenda de Albéniz?» Pero no con la fuerza dramática habitual. Tóquela con una sensación de descubrimiento, como si estuviera desvelando los secretos de una ciudad por primera vez. El pianista, intrigado por el desafío artístico, sonrió y asintió, apreciando la dirección clara e imaginativa. A continuación se dirigió a la cocina. Habló brevemente con el segundo chef, explicando su visión. Para acompañar Asturias, ¿podríamos servir la gilda? El clásico pincho de anchoa, aceituna y guindilla. Es un sabor puramente madrileño. Una explosión de sabor salado y picante que hace eco de la tensión y la pasión en la música de Albéniz. El segundo chef, inicialmente escéptico, quedó impresionado por la lógica de su maridaje y aceptó preparar una versión especial. Su trabajo era una danza silenciosa y eficiente. Se movía por el restaurante con una gracia concentrada, ajustando una luz aquí, susurrando una instrucción allá, todo mientras continuaba sirviendo agua, retirando platos y atendiendo las necesidades de sus otras mesas. No se exhibía. Al contrario, parecía fundirse con el propio ambiente, convirtiéndose en el alma invisible que orquestaba la magia. Fue durante esta danza que una nueva y siniestra presencia entró en escena. Un hombre de aspecto escurridizo, vestido de forma llamativa, entró en el restaurante. No era un cliente típico. Era un conocido bloguero de cotilleos, famoso por crear escándalos en torno a celebridades y figuras públicas. Sus ojos de depredador examinaron el salón y se fijaron en Alejandro Valverde. Su móvil salió discretamente del bolsillo, la cámara ya grabando. El bloguero, llamado Marco, vio inmediatamente el potencial de una historia jugosa. Multimillonario solitario aburrido de la vida. O quizás, magnate arrogante humilla a joven empleada forzándola a entretenerlo. No le importaba la verdad. Le importaban los clics. Comenzó a filmar, capturando las interacciones entre Alejandro y Lucía, las miradas de los otros clientes, listo para torcer la narrativa para que se ajustara a su agenda sensacionalista. La tensión aumentaba en múltiples frentes. La desaprobación de los clientes, la envidia de los colegas, la amenaza de la exposición mediática y sobre todo la presión interna que Lucía sentía para entregar algo verdaderamente excepcional. Javier, el maître, sintiendo el peligro, se acercó a ella mientras pasaba. «Lucía», dijo en voz baja, su rostro surcado por la preocupación. «Cuidado, no innoves demasiado. Recuerda tu lugar». La advertencia, aunque bien intencionada, fue como un pequeño golpe. «Recuerda tu lugar». Era la frase que la sociedad le susurraba todos los días. Pero esa noche, su lugar no estaba definido por su uniforme, sino por su visión. Agradeció a Javier con un asentimiento y continuó, su determinación ahora teñida con un toque de desafío. El primer momento llegó. El pianista comenzó los acordes familiares de Asturias. La gilda, elegantemente presentada, fue colocada frente a Alejandro. Lucía se acercó y dijo suavemente: «Señor Valverde, esta es la llegada a Madrid. La tensión, la promesa y el sabor que muerde. Es una ciudad que no pide permiso». Se retiró, dejándolo con la experiencia que había creado. Alejandro cerró los ojos por un momento, absorbiendo la música. Luego probó el pincho. La explosión de salado y picante en su lengua, combinada con la melodía dramática e interrogante del piano, creó una sinestesia inesperada. No era solo comida y sonido, era un sentimiento, una historia. Era la sensación de llegar a Isemois, una gran ciudad por primera vez. La mezcla de miedo y emoción. Una sonrisa genuina, la primera de la noche, quizás de la semana, tocó sus labios. Miró a Lucía, que ahora atendía otra mesa en el otro extremo del salón, y sintió una oleada de admiración. Estaba haciendo lo imposible. Le estaba devolviendo el mundo, un pedazo a la vez. Su frialdad, su cinismo, parecían absurdos ante aquella demostración de arte y cuidado. Comenzó a relajarse, a rendirse al viaje que ella le estaba proponiendo.
Animada por el éxito del primer momento, Lucía comenzó a planificar el segundo, que acompañaría al plato principal. Si el primero fue sobre la llegada, el segundo sería sobre el corazón palpitante de la vida madrileña. La pasión, el drama, el amor y la pérdida. Pensó en el flamenco, pero era demasiado obvio. Necesitaba algo con la misma pasión, pero con una capa de sofisticación y dolor. Su elección recayó en el tango Adiós Nonino de Astor Piazzolla. Era una elección audaz. Un tango argentino, en un restaurante de lujo español. Pero la pieza, escrita por Piazzolla tras la muerte de su padre, contenía el universo de emociones que quería evocar. El dolor de la pérdida, la celebración de la vida, una pasión que danzaba en el límite de la violencia y la ternura. Era una pieza sobre sacrificio y memoria, temas que sentía que resonarían profundamente en Alejandro. Comunicó su elección al pianista, que levantó las cejas con sorpresa y luego con aprobación. Habló con el chef sobre el plato principal, un cordero asado lentamente, y explicó cómo la riqueza de la carne y la profundidad de la salsa se alinearían con la complejidad melancólica del tango. Todo estaba encajando, su confianza crecía, se sentía viva en su elemento, pintando con sonidos, sabores y luz. Fue en ese momento de flujo creativo, mientras se dirigía a verificar los preparativos en la cocina, que sintió una vibración en el bolsillo de su delantal. Era su móvil. Rara vez lo revisaba durante el trabajo, pero un presentimiento frío la recorrió. Disculpándose, entró en un pasillo de servicio mal iluminado, el corazón ya latiendo más deprisa. Miró la pantalla. Era un mensaje de la cuidadora de su abuela. Las palabras saltaron a sus ojos, cada una un golpe en su estómago. Lucía, tu abuela no está bien. Ha tenido una caída en el baño. Han llamado al médico, pero está muy agitada y pregunta por ti. Tienes que venir al hospital. Es urgente. El mundo de Lucía se inclinó sobre su eje. El sonido del piano, el olor de la comida, las luces del restaurante, todo se desvaneció en una niebla lejana y sin importancia. La única realidad era la imagen de su abuela, frágil y asustada, en una cama de hospital. Un pánico helado y abrumador se apoderó de ella, apretándole el pecho y robándole el aire. Su mente entró en cortocircuito. Abuela, hospital, urgente. Las palabras resonaban en su cabeza. Su primer instinto fue dejarlo todo y correr. Correr a Vallecas, al hospital, al lado de la única familia que tenía. Su trabajo, su oportunidad, Alejandro Valverde. Todo eso se convirtió en polvo en comparación con la salud de su abuela. Se apoyó en la pared fría del pasillo, la respiración entrecortada. Lágrimas de pánico y miedo brotaron en sus ojos. ¿Qué iba a hacer? Si se iba ahora, perdería el empleo. Sería vista como irresponsable, una persona que abandonó su puesto en medio de una tarea crucial. Javier nunca la perdonaría. Sofía celebraría su caída. El bloguero tendría su historia de escándalo. Pero si se quedaba, la imagen de su abuela llamándola, necesitándola, era una tortura insoportable. Cada segundo que pasaba en el restaurante parecía una traición. Se sentía dividida por la mitad, desgarrada por dos lealtades imposibles. Su responsabilidad profesional contra su deber más sagrado, su amor más profundo. Era una prueba cruel, una elección que ninguna persona debería tener que hacer. La desesperación amenazó con engullirla. Cerró los ojos con fuerza intentando pensar. Llorar no serviría de nada. Entrar en pánico no ayudaría a su abuela. Necesitaba ser inteligente. Necesitaba encontrar una solución. La misma claridad de pensamiento que había usado para desarmar a Alejandro tenía que salvarla ahora. Respiró hondo. 1, 2, 3 veces, forzando al oxígeno a entrar en sus pulmones en pánico. Y entonces, en medio de la tormenta de miedo, surgió una idea. Una idea arriesgada, frágil, pero la única que tenía. No podía abandonar a su abuela, pero quizás no necesitaba abandonar completamente su promesa a Alejandro. Quizás había una manera de honrar ambos compromisos, aunque fuera a distancia. Su decisión fue tomada en una fracción de segundo. La acción reemplazó a la parálisis. Sacó su pequeño cuaderno y el bolígrafo del bolsillo. Con la mano temblando ligeramente, escribió instrucciones claras y precisas para la conclusión del segundo momento. Detalló la pieza de Piazzolla, el momento exacto en que debía comenzar, la iluminación correspondiente y cómo el plato debía ser presentado. Luego hizo algo que nunca imaginó que haría. Buscó a Sofía, su colega envidiosa. La encontró cerca de la zona del bar, lanzándole una mirada agria. Lucía se acercó, su rostro pálido y sus ojos rojos de lágrimas contenidas. Sofía se preparó para una confrontación, un comentario arrogante, pero las palabras de Lucía la tomaron completamente por sorpresa.
Sofía, necesito tu ayuda, dijo Lucía, su voz baja y urgente, despojada de todo orgullo. Tengo una emergencia familiar grave. Tengo que irme ahora. Le extendió el cuaderno con sus anotaciones. Este es el plan para el próximo plato del señor Valverde. La música, el timing, todo. Por favor, te lo pido, ¿puedes ejecutar esto por mí? Sé que eres capaz. Él lo necesita. Y yo necesito irme. La mandíbula de Sofía se desencajó. Esperaba cualquier cosa menos eso. Esperaba arrogancia y en su lugar encontró desesperación. Esperaba ser menospreciada y en su lugar se le estaba confiando la tarea más importante de la noche. Vio el pánico genuino en los ojos de Lucía y por un instante su envidia fue reemplazada por un destello de empatía. Lucía no estaba presumiendo. Le estaba confiando su visión, su reputación en un momento de crisis. Yo, tartamudeó Sofía, lo haré. La respuesta fue casi automática. Una reacción a la cruda sinceridad de la petición de Lucía. Había reticencia, pero también una chispa de algo nuevo. Un respeto a regañadientes. Sintió el peso de la responsabilidad que se le había transferido de repente. Lucía sintió una oleada de alivio. Gracias, susurró ella. Luego escribió rápidamente otra nota, esta vez en una servilleta de lino limpia, tal como había hecho antes para Alejandro. La dobló y se la entregó a Sofía. Entrégale esto cuando se sirva el plato y comience la música. Por favor. Sin más palabras, Lucía se dio la vuelta y corrió. No por la puerta principal, sino por los laberínticos pasillos traseros, pasando por la ruidosa cocina y el vestuario del personal. Se quitó el delantal mientras corría, un gesto simbólico de abandonar su papel. Ya no era la curadora serena, la empleada eficiente. Era solo una nieta aterrorizada, corriendo hacia su única familia. El aire frío de la noche de Madrid la golpeó como un shock cuando salió por la puerta de servicio a un callejón oscuro. Las luces de Salamanca parecían pertenecer a otro universo. Sacó su móvil para llamar a un taxi, sus manos temblando tanto que apenas podía teclear. La tensión de la noche había alcanzado su punto de ebullición, dejando atrás un rastro de incertidumbre y miedo. De vuelta en el restaurante, la atmósfera estaba cargada de una nueva tensión. Lucía había desaparecido. Alejandro, inmerso en su experiencia, aún no había notado su ausencia prolongada. El bloguero seguía filmando, curioso por el drama que se desarrollaba entre el personal. Y Sofía estaba parada, sosteniendo el cuaderno de Lucía como si fuera una bomba de relojería. La responsabilidad pesaba sobre los hombros de Sofía. Podía sabotearlo todo. Podía fallar, olvidar una instrucción y culpar a Lucía por su ausencia. Sería su venganza perfecta. La tentación era fuerte, un susurro venenoso de su propia inseguridad y envidia. Miró la mesa de Valverde, luego las detalladas anotaciones en su mano. Pero algo en la desesperada petición de Lucía la había tocado. La vulnerabilidad de ella había roto su coraza de resentimiento. También estaba su propio orgullo profesional. Todos estaban observando. El maître, los otros colegas, el cliente influyente. Si fallaba, sería su incompetencia en exhibición. Con una respiración profunda enderezó los hombros. Ejecutaría el plan de Lucía y lo ejecutaría a la perfección. El plato principal estaba listo. Sofía dio la señal al pianista, quien, tras un breve momento de sorpresa al verla en lugar de Lucía, comenzó los acordes melancólicos y apasionados de Adiós Nonino. La melodía del tango llenó el salón, un cambio dramático con respecto a la pieza anterior. Era una música que contenía mundos de dolor y amor. Sofía caminó hacia la mesa de Alejandro, su corazón latiendo con fuerza. Otro camarero sirvió el plato de cordero. Con una mano que se esforzó por mantener firme, Sofía colocó la servilleta doblada junto al plato de Alejandro, exactamente como Lucía le había dicho que hiciera. Se retiró, sus ojos fijos en el rostro de él, conteniendo la respiración. Alejandro, intrigado por el cambio abrupto en la música y la ausencia de Lucía, cogió la servilleta. La desdobló. La caligrafía era la misma, elegante y fluida. La nota era corta y devastadora en su simplicidad. La próxima pieza es sobre pasión y sacrificio, sobre el amor que nos llama a casa. Tuve que atender esa llamada. Por favor, acepte mis disculpas y continúe la experiencia. La música no se detendrá. Leyó la nota 2 veces. Las palabras pasión y sacrificio se mezclaron con la melodía de Piazzolla. La música, que ya era poderosa, adquirió de repente un significado personal, ese es, inmediato. Ya no era sobre la historia de Madrid o la visión de un artista. Era sobre ella, sobre la joven que estaba sacrificando su mayor oportunidad profesional por amor a su familia. Una emoción compleja se apoderó de él. No era rabia o decepción por su partida.
Era una oleada de empatía tan abrumadora que lo dejó sin aliento. Comprendió el sacrificio de ella de una forma visceral. La experiencia que ella había creado ya no era una actuación, se había vuelto real. El dolor y la belleza en Pleasantest. La música eran ahora el dolor y la belleza de la vida de ella en ese exacto momento. Miró el lugar vacío donde Lucía había estado. El bloguero seguía filmando, el industrial observando con desdén, Sofía mirando con ansiedad. Pero Alejandro no veía nada de eso. Estaba solo con la música, el plato intacto frente a él y la nota de ella en su mano. La tensión no se había resuelto, se había transformado. La pregunta ya no era si Lucía lograría impresionarlo. La pregunta era qué haría él, Alejandro Valverde, a continuación. El acto terminó, dejándolo suspendido en un clímax de emoción e incertidumbre. El eco de la última nota de Adiós Nonino flotaba en el aire, pero Alejandro Valverde ya no la oía. Estaba inmerso en un silencio interior, un espacio donde las palabras de Lucía en la nota resonaban con una claridad sísmica. Pasión y sacrificio, el amor que nos llama a casa. La frase era un espejo reflejando no solo la crisis de ella, sino la historia de su propia familia. Vio el fantasma de su madre, una mujer brillante que había sacrificado su piano, su pasión, en el altar de las ambiciones de su marido. Había visto ese sacrificio como una debilidad durante toda su vida. Ahora, en ausencia de Lucía, lo veía de forma diferente. Veía la fuerza que se necesitaba, el amor profundo que motivaba tal acto. El sacrificio de Lucía esa noche, abandonar una oportunidad que podría cambiar su vida por su abuela, no era debilidad. Era la más profunda demostración de fuerza. Una fuerza que él, con todos sus miles de millones y su poder, no poseía. Sintió una vergüenza profunda, no por haber sido desenmascarado, sino por su propia ceguera, por su incapacidad de reconocer el verdadero valor humano. Una inmensa admiración floreció en su pecho, reemplazando la vergüenza. Admiración por el coraje de ella, por su integridad, por su alma artística que brillaba incluso en las circunstancias más difíciles. Se dio cuenta de que la experiencia que ella le había proporcionado no era solo sobre música y comida. Era una lección sobre empatía, sobre belleza, sobre lo que realmente importaba. Y él, el hombre que pensaba que ya no se le podía enseñar nada, era el alumno más ávido. En ese momento de revelación tomó una decisión. No una decisión de negocios, calculada para maximizar beneficios, sino una decisión humana. No sería más un espectador pasivo en su propia vida, ni en la de los demás. Iba a actuar, iba a honrar el sacrificio de ella, iba a corregir su error inicial. Su apatía se había transformado en una claridad de propósito que lo electrizó, que lo hizo sentirse más vivo que en cualquier sala de juntas. Pero el mundo exterior no esperó a su epifanía. El bloguero, Marco, que había estado circulando como un buitre, vio su oportunidad de oro. Lucía había desaparecido. Alejandro estaba sentado solo, visiblemente afectado. Era el escenario perfecto para su escándalo. Con el móvil en alto como un arma, se acercó a la mesa, su voz alta y performativa, proyectada para que todos oyeran. «Exclusiva, señoras y señores», proclamó, su tono goteando falsa indignación. El multimillonario Alejandro Valverde, en una impactante demostración de poder, fuerza a una joven empleada a realizar un espectáculo privado, hasta que la pobre chica no aguanta la presión y huye del trabajo entre lágrimas. ¿Qué tiene que decir en su defensa, señor Valverde? ¿Así es como trata a la gente que le sirve? La acusación explotó en el refinado ambiente del restaurante. Los cubiertos se detuvieron a medio camino. Las conversaciones murieron. Todos los ojos se volvieron hacia la mesa de Alejandro y luego hacia el bloguero. Un murmullo de shock y excitación recorrió el salón. El gerente Javier dio un paso adelante, pálido, listo para intervenir, pero sin saber cómo. El escándalo que temía estaba sucediendo. Marco sonrió triunfante. Había acorralado al gran Alejandro Valverde. Esperaba una negación furiosa, una amenaza de demanda, una reacción que solo alimentaría su narrativa de multimillonario arrogante. Tenía su historia. La cámara de su móvil estaba capturando cada segundo de la humillación pública del magnate. Era su momento de gloria, la historia que le daría miles de visualizaciones. Pero Alejandro no reaccionó como él esperaba. En lugar de rabia, su rostro mostraba una calma sorprendente. Se levantó lentamente de su silla, no con la agresividad de un animal acorralado, sino con la serena dignidad de un rey. Su altura y su imponente presencia impusieron inmediatamente el silencio. Miró directamente a Marco, y luego su mirada recorrió todo el salón, dirigiéndose a todos los que lo observaban. «Usted», dijo Alejandro, su voz tranquila pero resonando con una autoridad incuestionable, «está completamente equivocado.
Hizo una pausa dejando que sus palabras se asentaran. Nadie ha sido humillado aquí esta noche, excepto yo. La confesión quedó suspendida en el aire, impactante en su honestidad. La mandíbula del Imi Poetesen, bloguero, se desencajó. Eso no era parte del guión. Alejandro continuó, su voz ganando fuerza, cada palabra una piedra en la construcción de su nueva verdad. Llegué a este restaurante esta noche siendo un hombre pobre, no de dinero sino de espíritu. Un hombre tan consumido por el tedio y la arrogancia que lancé un desafío cruel e irrespetuoso a una joven mujer, esperando verla fracasar para validar mi propio cinismo. Su confesión pública era brutal. Estaba desnudando su propia alma ante extraños, sus pares, sus críticos. El cliente influyente en la mesa de al lado lo miraba boquiabierto. Sofía, la empleada, sintió las lágrimas asomar a sus ojos, una mezcla de culpa y admiración. No se estaba defendiendo, se estaba acusando a sí mismo. Pero ella no fracasó, continuó Alejandro, su voz ahora teñida de una profunda emoción. Respondió no con servilismo, sino con un acto de pura gracia y genialidad. En menos de un minuto me recordó quién era, de dónde venía. Hizo lo que todo este presentó lujo, gesticuló hacia el salón. No ha conseguido hacer en años. Ella me hizo sentir algo real. El silencio en el restaurante era ahora absoluto. Era un silencio de asombro, de respeto. La gente ya no estaba observando un escándalo. Estaban presenciando una transformación. Estaban viendo a un hombre poderoso romperse para reconstruirse ante sus ojos. El bloguero bajó lentamente el móvil, su expresión una mezcla de confusión y derrota. Alejandro se volvió hacia el pianista, que observaba todo, con los ojos muy abiertos. Maestro, por favor, continúe tocando la pieza que ella eligió para mí, la pieza que estaba tocando cuando ella se fue. El pianista, tras un momento de vacilación, asintió y sus dedos reanudaron la melodía agridulce de Adiós, Nonino. La música llenó el vacío, ahora cargada con el peso de toda la historia revelada. Con el tango sirviendo de banda sonora, Alejandro explicó su significado a su audiencia cautiva. Esta música es sobre pasión y sacrificio, y eso fue lo que la señorita Morales me enseñó esta noche. La nota que me dejó decía que tenía que atender una llamada del amor. No huyó entre lágrimas por mi culpa. Salió corriendo de aquí para estar al lado de su abuela enferma, sacrificando esta increíble oportunidad sin pensarlo dos veces. La revelación completa de la situación de Lucía golpeó la sala con la fuerza de una ola. La narrativa del bloguero no solo estaba equivocada, era lo opuesto a la verdad. Lucía no era una víctima, era una heroína. Y Alejandro no era el villano, era el catalizador involuntario de su demostración de coraje. Con la voz quebrada por la emoción, concluyó su discurso. Miró el lugar vacío en su mesa como si Lucía todavía estuviera allí. Gracias, dijo, las palabras dirigidas a ella donde quiera que estuviese. Gracias, Lucía, por darme más que una experiencia. Gracias por devolverle el sonido a mis recuerdos y por enseñarme que la verdadera riqueza no tiene nada que ver con lo que hay en el banco. Se disculpó públicamente por su desafío inicial, llamándolo irrespetuoso e indigno. Su vulnerabilidad era total, su humildad abrumadora. Había tomado la narrativa de Marco y no solo la había invertido, la había aniquilado con la fuerza de la verdad y de su propia transformación. Un silencio de shock se apoderó del ambiente cuando terminó. Nadie se movía, nadie hablaba. El sonido del tango era lo único que llenaba el espacio, pero ahora sonaba como un himno a la dignidad, al amor y a la redención. La boca del bloguero estaba abierta, su historia sensacionalista convertida en cenizas. Parecía pequeño y mezquino ante la grandeza de lo que acababa de presenciar. El cliente industrial en la mesa de al lado sintió una punzada de vergüenza por sus palabras anteriores. Miró a su propia esposa, quizás cuestionando la autenticidad de su propia vida. Sofía, la colega de Lucía, ya no contenía las lágrimas. Lloraba silenciosamente, no de envidia, sino de una profunda admiración por su colega y por el hombre, que la estaba defendiendo de forma tan poderosa. Javier, el maître, miraba a Alejandro con un respeto que rayaba en la veneración. Había temido un desastre para la reputación del restaurante, pero en su lugar había presenciado un momento de humanidad tan profundo que elevaría a El Espejo del Alma a un estatus legendario. Aquel ya no era solo un restaurante de lujo, era un lugar donde la magia había ocurrido. El clímax emocional de la noche había alcanzado su apogeo. La reacción de todos era de puro asombro. Un hombre cínico había redescubierto su alma. Una joven trabajadora había demostrado una fuerza extraordinaria. Una situación de humillación se había transformado en un testimonio del poder de la empatía y el arte. ¿Te está gustando esta historia? El viaje de Alejandro y Lucía muestra cómo un solo momento de conexión humana puede cambiarlo todo.
Si tú también crees en el poder de la transformación, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte el desenlace de esta noche. Inolvidable. Ahora continuamos con el vídeo. Pasado el momento de shock, Alejandro volvió a ser un hombre de acción, pero una acción impulsada por una nueva motivación. Se volvió hacia Javier, su voz ahora tranquila y llena de un propósito inquebrantable. Javier, lo primero que hará cuando la señorita Morales regrese es asegurarle que su empleo no solo está seguro, sino que será mejorado. Continuó, su mente ya formulando el futuro. Quiero que el restaurante cree y formalice un nuevo cargo. Para ella, directora de experiencias sensoriales o algo por el estilo. Ella será responsable de crear estas microexperiencias para los clientes que las deseen, con una remuneración justa que refleje su talento único y con horarios flexibles que le permitan continuar sus estudios y cuidar de su familia. Javier, atónito, solo pudo asentir. Alejandro no estaba simplemente haciendo una donación generosa o dando una propina. Estaba invirtiendo en el talento de ella, creando una estructura para que su genialidad pudiera florecer. Era un acto de profundo respeto, el reconocimiento de su valor profesional y humano. No le estaba dando caridad, sino una oportunidad merecida. Después Alejandro sacó su cartera, no para contar dinero, sino para sacar una tarjeta de crédito de metal negro. La colocó sobre la mesa con un sonido pesado y definitivo. Esto cubre mi cuenta y cualquier inconveniente que haya causado esta noche. Cubra también las cuentas de todas las mesas que presenciaron este episodio. Era un gesto de reparación, una forma de agradecer a todos por haber sido sus testigos. Su dolor interno, su cinismo, su visión de que la emoción era una debilidad, todo eso había sido superado. En ese momento reconoció su propia vulnerabilidad no como un fallo, sino como el punto de partida para la compasión. Y la compasión exigía acción. Su transformación no sería solo interna, tendría consecuencias reales y positivas en el mundo. Miró a Javier una última vez. Ahora, dijo, su voz urgente. Necesito una cosa de usted. No sé a qué hospital ha ido. Necesito una dirección. ¿Dónde están tratando a su abuela? Su intención era clara. No se iba a quedar sentado esperando. Iba a ir hacia ella. Javier, recuperándose del shock, actuó rápidamente. Hizo una llamada rápida a recepción para verificar los registros de emergencia de los empleados. En segundos tenía el nombre del hospital público en Vallecas. Lo escribió en un trozo de papel y se lo entregó a Alejandro. Alejandro cogió el papel. Su rostro, una máscara de determinación. No llamó a su chofer. No esperó por su abrigo. Con un último asentimiento al silencioso salón, se dio la vuelta y caminó decididamente hacia la salida, dejando atrás un rastro de asombro, admiración y una historia que se contaría en esa ciudad durante años. Su salida fue tan dramática como su discurso. No era la huida de un hombre avergonzado, sino la marcha de un hombre con una nueva misión. Iba a encontrar a Lucía, no como un multimillonario, ofreciendo ayuda, sino como un ser humano ofreciendo apoyo a otro. El clímax de la noche no había terminado con palabras, sino con un acto de compasión en movimiento. El Hospital Público de Vallecas era un universo aparte del brillo de Salamanca. Era un lugar de una belleza cruda y humana, hecho de pasillos ruidosos, del olor a antiséptico y de rostros surcados por la preocupación y la esperanza. Alejandro Valverde, con su traje impecable, desentonaba por completo, pero por primera vez en su vida se sentía en el lugar correcto. Encontró a Lucía en una pequeña sala de espera, encogida en una silla de plástico, su rostro pálido y sus ojos fijos en una puerta cerrada. Parecía increíblemente joven y vulnerable, despojada de su aura de serena fortaleza. Él se acercó en silencio, sin su habitual presencia abrumadora. Cuando Lucía lo vio, sus ojos se abrieron de par en par por el shock y la confusión. Se levantó instintivamente, quizás pensando que había venido a despedirla personalmente. Pero Alejandro levantó una mano, deteniendo cualquier palabra que ella pudiera decir. Lucía, comenzó él, su voz suave y desprovista de cualquier rastro de autoridad. No he venido aquí como tu jefe. He venido a pedirte perdón. Lo que hice esta noche fue imperdonable. Fui arrogante, cruel y ciego. Tú me ofreciste un regalo y te pido tu perdón. Su disculpa era tan sincera, su humildad tan palpable, que Lucía se quedó sin palabras. Las lágrimas que había logrado contener hasta entonces comenzaron a rodar por su rostro, no de miedo sino de alivio y de una emoción abrumadora. Él no la veía como una empleada, sino como una persona. En aquel pasillo de hospital, lejos del lujo y las expectativas, eran solo dos seres humanos conectándose a través de una crisis compartida. Él se sentó a su lado no para ofrecer soluciones, sino simplemente para estar presente, compartiendo el peso de la espera,
Cuando finalmente tuvieron noticias, supieron que la abuela de Lucía estaba estable, pero necesitaría una cirugía delicada y un largo periodo de recuperación. Fue en ese momento que Alejandro actuó, no con la ostentación de un multimillonario, sino con la eficiencia de un hombre que sabía cómo resolver problemas. Hizo una sola llamada y en menos de una hora, una ambulancia privada estaba en camino para trasladar a la abuela de Lucía a la clínica más prestigiosa de Madrid. «Esto no es caridad», dijo él firmemente, anticipándose a la protesta de ella. «Considéralo el pago por el posing, servicio más valioso que he recibido jamás. Me recordaste cómo sentir. Eso no tiene precio». Luego le contó sobre el nuevo cargo que la esperaba en el espejo del alma, asegurándole que era una oferta seria, con total flexibilidad para que pudiera terminar sus estudios y sobre todo cuidar de su abuela sin preocupaciones financieras. La vida de Lucía, que horas antes parecía estar desmoronándose, fue transformada. La promesa burlona del millonario arrogante había sido cumplida de una manera mucho más grandiosa y humana por el hombre humilde en que se había convertido. 2 años después, el Madrid de aquella noche de invierno parecía un recuerdo lejano. El restaurante El Espejo del Alma se había convertido en una referencia, no solo por su comida, sino por su hospitalidad única, con una larga lista de espera para las experiencias sensoriales curadas por Lucía Morales, ahora una leyenda en la escena gastronómica de la ciudad. Había completado su licenciatura en música con los más altos honores, su pasión ahora validada por el conocimiento académico. Pero su mayor logro no estaba en el restaurante. Con el apoyo de una fundación recién creada por Alejandro, dedicada a llevar el arte a lugares de dolor y necesidad, Lucía lideraba un proyecto social pionero: Conciertos para el Alma. Ella y otros jóvenes músicos, muchos de ellos financiados por las becas que la fundación ofrecía, tocaban en hospitales públicos, residencias de ancianos y refugios por todo Madrid. Llevaba la misma sanación que le había ofrecido a Alejandro a cientos de otras personas. En una noche especial, su abuela, ahora totalmente recuperada, elegante y con un brillo saludable en los ojos, se sentaba en la mejor mesa de El Espejo del Alma, no como la pariente enferma de una empleada, sino como la invitada de honor. Asistía con lágrimas de orgullo mientras su nieta dirigía un pequeño cuarteto de cuerdas en una pieza íntima que llenaba el salón de una belleza pura y conmovedora. El ciclo de dolor se había transformado en un ciclo de celebración. Mientras la música sonaba, Lucía notó a una nueva empleada, joven y tímida, observando desde lejos con la misma mirada de admiración y anhelo que ella misma había tenido un día. Después del concierto, Lucía se acercó a ella con una cálida sonrisa. «¿Te gusta la música?», preguntó amablemente. «Tenemos plazas para voluntarios en nuestro proyecto en los hospitales. ¿Te gustaría participar?». En esa invitación el ciclo de oportunidad se replicó, asegurando que la luz encendida aquella noche continuaría brillando. Alejandro Valverde también estaba allí, observando desde un rincón discreto. Su rostro, antes una máscara de frialdad, estaba ahora relajado, marcado por una sonrisa genuina. Se había reencontrado con la música y había encontrado un nuevo propósito. Sus negocios prosperaban, pero ahora con un nuevo eje, uno que valoraba el arte y el cuidado. Su nueva filosofía de vida, que compartía en raras entrevistas, era simple: el impacto sin humanidad es vacío. El verdadero poder no es controlar a los demás, sino proteger su tiempo y su dignidad. Aquella noche Alejandro Valverde no solo aprendió una lección, redescubrió una verdad fundamental. Aprendió que la genialidad no siempre viene envuelta en diplomas y trajes caros, sino que puede florecer en el alma de una joven empleada con un corazón lleno de música. Aprendió que la vulnerabilidad no es una debilidad a esconder, sino la puerta de entrada a la verdadera conexión humana. Y sobre todo aprendió que el verdadero valor de un hombre no se mide por lo que acumula en su caja fuerte, sino por la belleza que es capaz de reconocer y nutrir en el mundo. En aquella fría noche de invierno, en 45 segundos de empatía y arte, una vida no solo reencontró su sentido, sino que aprendió a crear sentido para muchas otras. ¿Has presenciado alguna vez un acto de bondad que cambió por completo una situación? ¿Crees que la empatía es nuestra mayor fortaleza? Deja un like si crees que la compasión es más poderosa que cualquier riqueza. Suscríbete para más historias que restauran nuestra fe en la humanidad. Comenta: la belleza está en el alma, si tú también crees que el valor de una persona va mucho más allá de las apariencias.